Buenos días, bienvenidas a este segundo bloque de la jornada en el que afrontaremos los retos y las tendencias de la economía circular en la mesa sectorial. Mi nombre es María José Sánchez, pertenezco al Comité de Economía Circular y moderaré la mesa. Para ello, recordaremos las normas esenciales de procedimiento en estos 45 minutos de duración. En primer lugar, presentaré a las ponentes individualmente y cada una de ellas realizará una breve introducción de su sector. Invito a estas ponentes a que abran sus cámaras. Al finalizar las 6 exposiciones habrá un turno de preguntas, para lo que les ruego hagan uso del chat. Recordarles mantener los micrófonos cerrados y para mantener la buena calidad del audio. En primer lugar, quiero presentar a María Navarro. Pertenece a los sectores llamados transversales y es el sector del ecodiseño. María es gerente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana desde 1985, directora de la organización del primer Foro de Economía Circular y Diseño del 2019 y pertenece al Comité Directivo de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022. María, mi pregunta es, ¿cómo puede el diseño ayudar a la transformación del sistema lineal al sistema de la economía circular? Hola, buenos días. Mira, para llegar a conocer la aportación del diseño en la transición hacia la economía circular, me gustaría primero explicar muy brevemente qué es diseño. Y lo hago porque aunque cada vez hay un mayor conocimiento generalizado de que el diseño no es el apellido ni de los objetos caros o extravagantes, ni es aquello superficial o añadido al final, lo que se añade al final de los objetos, prefiero partir de esta clarificación, ya que en el sector diseño somos conscientes de que ideas como estas han marcado unos estereotipos que han llevado a una visión estrecha y errónea del diseño. Entonces, ¿qué es diseño? Diseño es una actividad creativa destinada a resolver problemas, a aumentar la competitividad de las empresas y el bienestar de las personas. El diseño determina cómo nos relacionamos con el mundo, ya sea a través de productos, imágenes, espacios o experiencias. Por tanto, diseño es todo lo que nos rodea, desde una sencillita letra hasta una ciudad. El diseño es un proceso cuyos múltiples usos impulsan la innovación y el alcance exitoso de objetivos. Estos argumentos los extraigo de los resultados de un informe que publicó la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana a finales de 2018 y que se puede descargar en la web economiadesign.com. Pero además de todo esto, el diseño tiene una vertiente estratégica intangible tan potente que puede transformar realidades. Y aquí llegamos al punto donde podemos entender por qué fundaciones líderes en la economía circular, como la Ellen MacArthur o la propia Comisión Europea con su Green Deal, como bien ha estado explicando Idaira, o por qué estrategias nacionales como la de España Circular 2030, aprobada hace poco más de una semana por el Consejo de Ministros, sitúan al diseño como la clave para cambiar el sistema productivo actual. Todos coinciden. Es a través del diseño como podemos repensar el sistema y lograr un futuro sostenible. Según afirman informes de la Fundación Ellen MacArthur, es en la fase del diseño de cualquier proyecto, refiriéndose a la inicial de un proceso, donde se determina alrededor del 80% de los impactos ambientales. Y es que en esa fase de diseño se toman decisiones sobre el desarrollo de un producto o servicio, pero mucho más allá de su fabricación, comercialización o uso. Se planifican los proyectos globalmente desde el inicio hasta el reinicio, cerrando el círculo y con una característica común, centrado en las personas. Entonces, retomo tu pregunta inicial. ¿Cómo puede ayudar el diseño en la transición hacia la economía circular? Por un lado, a través del ecodiseño y del análisis del ciclo de vida que ofrece este proceso para determinar el impacto que las diferentes etapas de productos o servicios pueden tener sobre el medio ambiente y tratar de minimizar esos impactos, o, por ejemplo, fomentando estrategias que favorezcan la eliminación de residuos y mantengan los recursos en uso continuo. Por ejemplo, diseñar para la prolongación de la vida del producto, aumentando la calidad y otros aspectos. Diseñar para evitar residuos, recuperando piezas, haciendo fácil el reciclaje, ofreciendo alternativas para la reutilización.
El diseño con nuevos materiales, materiales que sean fácilmente renovables, biodegradables o secundarios como materias primas alternativas para la nueva producción. Diseño también para el mantenimiento de productos a través de la reparabilidad, de la recuperación del producto una vez ya usado, diseñando también para reducir recursos y consumos, tanto de energía, material, trabajo, de capital, y diseñando nuevos modelos de negocio, nuevas soluciones que sean eficientes y responsables a través de diferentes prácticas. A ver, por último, ya una cosa que sí que me gustaría puntualizar es qué ventajas ofrece entonces el diseño circular a las organizaciones, ya sean las empresas privadas o organismos públicos. Pues reducción de costes con la disminución del gasto energético y del consumo, la ayuda para adaptarse a la normativa ambiental vigente. El diseño también aporta innovación, una especialmente además rentable, que es la no tecnológica, que se basa en el conocimiento y la creatividad para mejorar la eficiencia. Contribuye también a generar un valor de marca positivo, con esta, bueno, pues ofreciendo a las empresas esa actitud defensora de la ecoinnovación, de la responsabilidad ambiental, y el diseño también ayuda a transmitir ese valor de marca a través de una comunicación de calidad. Y luego además también, bueno, pues la expansión de negocios, diversificando nuevas líneas de producción, pues con lo que antes era el desecho de una empresa se puede convertir en una nueva línea de producción. Ya para acabar, para cerrar, simplemente hago hincapié en la idea de que para alcanzar el deseable modelo productivo de la economía circular hay que empezar por rediseñar lo que nos rodea. A través del diseño podemos abordar los desafíos de un nuevo sistema, creando nuevas formas de producir y consumir sostenibles, que sean rentables para las empresas y beneficiosas para la sociedad. Muchas gracias y con esto ya acabo y me quedo atenta para aprender porque está siendo muy interesante la jornada. Pues muchísimas gracias, María. Me quedo yo sobre todo con el tema de tu visión amplia de lo que es el diseño. Nos ha enseñado mucho y sobre todo porque tenemos que repensar. Nos hablamos dentro de un momentito. Nuestra segunda ponente es Alicia Pérez. Alicia es experta en simbiosis industrial. Es jefa de la sección de gestión de procesos y sostenibilidad de AIDIMNE, el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, máster en Sanidad Ambiental y especializada en Gestión Ambiental Industrial. Y para ella va mi pregunta. Alicia, desde AIDIMNE, ¿cómo ayudáis a vuestros asociados a aplicar la economía circular y por qué herramientas apostáis? Nada, que en primer lugar quería dar las gracias a Eva y a María José por haberme invitado a participar en esta jornada, darles la enhorabuena por la creación del Comité de Economía Circular, que creo que ha sido un éxito y de hecho esta jornada lo demuestra, que el número de inscripciones ha sido muy elevado. Y bueno, y por ya coger el hilo de la presentación y responder a la pregunta que me ha hecho María José, comentaros que desde el principio nosotros llevamos 30 años aproximadamente asesorando a las empresas de nuestros sectores en materia medioambiental y hasta ahora pues el asesoramiento iba enfocado a minimizar el consumo de materias primas, a optimizar los procesos de fabricación, disminuir consumos de energía, generar menos residuos, pues tratar correctamente las aguas residuales, etcétera, etcétera. De pronto aparece un nuevo concepto que es la economía circular y a nuestras empresas pues les surgen dudas de cómo aplicar esto, ¿no? De cómo romper con esta economía lineal y trasladarnos a una economía circular. De ahí que nosotros, pues bueno, hayamos desarrollado, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, estemos participando en distintos proyectos que tratamos de dar solución a estas necesidades de nuestras empresas. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Entonces, pues bueno, voy comentando, no sé si hay algún problema con la presentación. Sí, bueno, parece ser que se ha bloqueado. Vale, pues bueno, sigo yo comentando porque vamos justitos de tiempo y luego si... Te lo agradezco muchísimo, Alicia. Vale.
Bueno, pues en principio, en la actualidad estamos llevando 5 proyectos relacionados con la economía circular. Uno de ellos va encaminado a cómo las empresas pueden diagnosticarse e identificar en el nivel de economía circular en el que se encuentran, para que luego ellas puedan acometer distintas acciones para ir subiendo de nivel y cada vez ser más eficientes en el consumo de recursos y más sostenibles. Además de esta herramienta que estamos desarrollando, sí que desde IDIME hemos apostado por 2, digamos, especiales. Una que es el ecodiseño, que bueno, pues no voy a entrar a hablar de él porque acaba de hablar la ponente anterior del tema del diseño. Y la siguiente es la de la simbiosis industrial. En materia de simbiosis industrial estamos participando actualmente en 3 proyectos. Un proyecto Interreg que hemos participado a nivel europeo con 5 regiones, y lo que se ha tratado es de ver las buenas prácticas que se desarrollaban en simbiosis industrial en cada una de las regiones para trasladarla al resto de regiones y poder elaborar planes de acción que fueran, digamos, asequibles de llevar a cabo y mejorar en todas estas regiones esta implantación de la simbiosis industrial. Y ya por último, pues estamos desarrollando también otros 2 proyectos, que son el proyecto INSILEI, que ahora luego os comentaré, y el proyecto Simbinet, que es un portal de simbiosis industrial. Vale, a mí sí que me gusta ver el origen de las palabras, de dónde vienen. Entonces, así como cuando nos planteamos la economía circular, decimos, ¿por qué llamamos economía circular? Lo que se vio es que la economía lineal estaba abocada a un consumo ilimitado de recursos, había que cortar con ella, no era sostenible. Y entonces nos paramos a pensar qué procesos se dan en la naturaleza que sí que son sostenibles, cómo son los procesos de la naturaleza y cómo podemos imitarlos. Y de ahí que surgiera lo del cambio de nombre de linealidad a circularidad. Pues lo mismo ocurre con el concepto de simbiosis. Si nosotros analizamos los procesos de la naturaleza, vemos que existen multitud de procesos de simbiosis. Un ejemplo de ellos puede ser como el que veis en la foto. Desde la simple abeja, que se alimenta del néctar o del polen de la planta, de la flor, y que a su vez le facilita a la planta la polinización. En este caso, cualquier asociación es de 2 miembros va a ser beneficiosa para ambas partes. Pues si trasladamos esto al sector industrial, la definición de simbiosis industrial podríamos decir que es un intercambio sinérgico de residuos, subproductos, agua y energía entre empresas individuales que estén en una localidad, región o incluso en una comunidad virtual, de la cual pues todas se benefician, ¿vale? El objeto es que siempre las partes que participen se vayan a beneficiar de ello. Y el objetivo es que cuantas más sinergias y más simbiosis haya entre más empresas, muchísimo mejor. Este término ya existe desde hace muchos años, de hecho en Estados Unidos ya se hablaba de él en el año 99, o sea que no es nada novedoso. Pero bueno, sí que la aplicación pues se ha visto más ralentizada y nosotros la estamos potenciando ya desde hace pues, aproximadamente unos 5 años. Si puedes pasar a la diapositiva siguiente. Tipos de simbiosis industrial podemos diferenciar 3. La simbiosis de mutualidad de mayor a menor, o de menor complejidad a mayor complejidad. Podemos empezar por la simbiosis de mutualidad. ¿Se puede pasar la diapo, por favor? La simbiosis de mutualidad es aquella en la que es una utilización compartida de recursos, de servicios, de infraestructuras, es muy sencilla, no necesita grandes costes para su implantación. Luego tenemos la simbiosis de sustitución, en la que el flujo de salida de una empresa puede ser utilizado como flujo de entrada de otra, ¿vale? Esto puede ser desde un residuo, desde un calor residual, lo que sea, ¿vale? No estamos hablando o ciñéndonos solo a la parte de residuos. Y luego, por último, tenemos la simbiosis de génesis, que es cuando nosotros queremos aprovechar un flujo de residuo, un flujo de salida de una empresa como flujo de entrada de otra, pero no se puede aprovechar de una forma directa, sino que necesita de una investigación asociada, de una adaptación, de una digamos, de un trabajo o de una actividad relacionada con un cambio o una modificación de ese flujo de salida para que realmente tenga una utilidad en la empresa que lo va a utilizar como flujo de entrada.
Veo que la presentación no avanza al ritmo, ¿no? Es que es está en la misma base, en el mismo ordenador y parece ser que hay un problema. Sí. Vale, pues nada, sigue. El proyecto que os he comentado inicialmente, que estábamos desarrollando y que vamos a acabar ahora en el 2020, es una plataforma web, es el proyecto Insilei, que lo que trata es de estas sinergias que os he ido comentando, de hacerlas automáticas entre las empresas. Las empresas lo que hacen es registrar su información de flujos de entrada y flujos de salida, y la propia herramienta lo que hace es una búsqueda de sinergias, de intereses comunes que puedan tener las empresas. Y entonces se las ofrece para que las empresas ya decidan si les interesa o no les interesa aplicarla. Todo esto lo hemos reforzado también, la creación de esta plataforma, llevamos 3 años trabajando en ello, lo hemos reforzado con talleres presenciales de matching en los que hemos sentado a empresas de distintos sectores y lo que hemos tratado de poner es qué me sobra a mí como empresa, qué flujos me sobran y qué me interesaría tener como flujos de entrada. Intentar casar este tipo de flujos entre ambas empresas. La verdad es que nos hemos sorprendido porque las empresas han mostrado gran interés en este tipo de iniciativas. Se han obtenido resultados importantes, las sinergias que se encuentran son muy elevadas y bueno, pues creemos que es el punto donde hay que ahondar, porque la simbiosis industrial para mí es una herramienta de la economía circular y hemos trabajado mucho de puertas adentro, de forma individual con cada una de las empresas, pero a fin de cuentas siempre va a generarse un flujo residual de un calor, de una emisión, de un vertido, por mucho que minimicemos, es raro que podamos llegar al cero de todo. Entonces, la forma de alargar, digamos, los recursos en el tiempo, que se utilicen el máximo posible, es cuando yo ya intento optimizar mi proceso el máximo posible, pues voy a ver esas salidas que yo tengo, cómo las pueden utilizar otros, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el caso de la simbiosis de mutualidad, que era la diapo anterior, era la forma de compartir, pues por ejemplo, infraestructuras. Hay empresas que deciden que pueden compartir transporte, que pueden compartir la gestión de las aguas residuales, están ubicadas en un mismo polígono industrial o área industrial y pueden compartir, pues eso, la gestión de las aguas residuales, de los residuos. Y podemos decir, ¿qué mejora esto de compartir al medio ambiente? Pues siempre hay al final una mejora. Hay una disminución en el consumo de combustibles, en el caso de si hay depuraciones de forma conjunta, pues hay un consumo menor de energía de las depuradoras, de reactivos, etcétera. Al final, todo lo que se hace de forma colectiva supone un ahorro medioambiental, que es lo que buscamos, ¿vale? Digamos que esta sería la forma de simbiosis más sencilla y la que menos costes a priori le puede suponer a la empresa. El siguiente nivel de simbiosis es el modelo de simbiosis de sustitución, que es cuando el flujo de salida de una empresa puede ser flujo de entrada de otra, ¿vale? En este caso hay muchas experiencias. Bueno, antes Idaira ha comentado también alguna, cuando se ha hablado de la fabricación de los abrigos, estos que ha comentado. En este caso sería lo mismo. El ejemplo que he puesto es una empresa del País Vasco que fabrica calzado. Sustituyó en este caso lo que eran las suelas de los zapatos por material reciclado de caucho de neumáticos usados, ¿vale? ¿Qué beneficio obtenemos? Porque decimos que la simbiosis es beneficio para ambas partes. Por un lado, la empresa de automoción y transporte ya no está generando ese residuo, ese residuo que era el neumático usado se está volviendo a utilizar para la fabricación de las suelas, y luego el sector del textil, en este caso, lo que hace es, en vez de utilizar una materia prima virgen, está dándole una segunda vida a otra materia ya existente. Como esto podríamos poner muchos ejemplos. No solo se puede compartir materia, se pueden compartir calores residuales, aguas jabonosas de empresas que fabrican detergente, etc. Hay miles de oportunidades. Y es más lógico en muchas ocasiones no decir, yo tengo un agua jabonosa que puede servir, por ejemplo, que se dio un caso en una empresa, para el lavado del municipio, de las aceras del municipio,
en vez de pues coger esa agua jabonosa que yo no la puedo verter porque no cumple los límites legales y tengo que instalar una depuradora para quitar esos tensoactivos, cuando luego en otros procesos están incorporando al agua esos tensoactivos para hacer un proceso de lavado. Entonces, pues bueno, es intentar en la medida de lo posible, ya no solo de puertas adentro de la empresa, sino de puertas afuera, cómo se puede también minimizar ese consumo de recursos. Vale, y ya por último tenemos la simbiosis de génesis, que es la más compleja. Aquí es cuando para poder utilizar un flujo de salida de una empresa como flujo de entrada de otra requiere normalmente de un proyecto de investigación, de ahondar, de desarrollar una nueva actividad en la que además hay que hacer pues, un análisis de viabilidad desde distintos puntos, desde el punto de vista técnico-legislativo, ambiental, económico y de mercado. Si pasamos a la siguiente. Un ejemplo de ello es pues un proyecto que desarrollamos en AIDIME, que era pues las empresas de trefilado de acero generaban unas aguas residuales que tenían un contenido elevado en hierro. Este hierro acababa al final en los lodos de la depuradora. Entonces, pues bueno, presentamos un proyecto en el que colaboramos con el IBIA para intentar aprovechar esos lodos de depuradora como abono agrícola, ¿vale? Esto en principio técnicamente fue muy bien, se pudieron tratar esos lodos a nivel, no sé por qué la diapositiva no se acaba de ver bien, pero bueno, el proceso técnicamente era viable, a nivel del IBIA verificó que podía ser equivalente a un abono agrícola comercial, o sea, no tenía unas características peores a un abono comercial. Sin embargo, aquí obtuvimos una barrera, en este caso era la barrera legislativa, ¿vale? Por eso os decía que sí que es importante que cuando lleguemos a este último punto, que es a la simbiosis de génesis, sí que los proyectos sean evaluados desde el punto de vista técnico, legislativo, medioambiental y de mercado, porque no todos son viables o en muchas ocasiones hay que ahondar en alguna de las barreras para intentar solventarla antes de llevarlo a la práctica. No sea que nos lancemos a desarrollar un proyecto de este tipo y no siempre es viable. Es verdad que son mucho más viables y sencillos los dos tipos primeros de simbiosis y que de génesis hay muchos que han llegado a fin. Pero es verdad que cuando tocamos el tema de los residuos peligrosos, pues ahí es un poco más complicado, no es tan sencillo, ¿vale? Y bueno, en principio esta era la última diapositiva. Yo sí que me gustaría que os quedarais con el mensaje de que, desde mi punto de vista, llegar a cumplir o de verdad que podamos decir que estamos en un nivel de economía circular elevado, no lo vamos a conseguir con las empresas trabajando de forma independiente. Veo que una de las principales salidas es la colaboración entre las empresas, ya que lo que comentamos, los flujos de salida de unas empresas pueden ser perfectamente útiles como flujos de entrada de otras. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Alicia. Me quedo yo como recapitulando con la importancia de la simbiosis industrial, compartir, que es una de las palabras que más has utilizado, y la relaciono también con el objetivo, el ODS 17 de Alianzas para alcanzar los objetivos que en EVAP impulsamos. Nuestra tercera ponente, que pertenece también al sector transversal, es Ana Compañ, pertenece al sector de la educación. Ana es licenciada en Administración de Empresas, especialidad en Recursos Humanos y Dirección Estratégica. Es directora de la Fundación Florida Universitaria y del área de igualdad en la Florida también. Pertenece a la Junta Directiva de EVAP y es responsable del Comité de Formación de la misma y del Comité de Formación también de la Confederación Empresarial Valenciana. Y mi pregunta para Ana es: ¿por qué la formación es clave para un futuro circular? Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en esta jornada. Felicidades al comité por el éxito de convocatoria y para mí es un orgullo que dentro de EVAP continuemos manteniendo nuestros valores iniciales como agentes de cambio comprometidas, y yo creo que la creación de este comité es una muestra de ello. Retomando la pregunta, María José, ¿por qué la formación es clave para un futuro circular?
El problema del desempleo juvenil llevó a repensar el modelo productivo, los recursos de la tierra son limitados, toca reciclar, reutilizar y reparar, y para ello se necesita personal formado para llevarlo a cabo. Aunque está claro que este plan va a crear nuevos oficios y profesiones, la actual oferta formativa vemos que no está dando respuesta a estas nuevas necesidades y retos. El proceso de crear nuevas titulaciones es lento y el mercado necesita respuestas más ágiles. Al igual que la estrategia, la formación para la economía circular debe actuar transversalmente en 3 ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito social, incluyendo, por supuesto, el enfoque de género, y en el ámbito ambiental. Realizar una formación integral de las personas forma parte de nuestro ADN. Como empresa cooperativa de formación con más de 40 años de experiencia, uno de nuestros pilares es el arraigo con el entorno y la transformación de la vida de las personas a través de la educación. Para ello, lo que tenemos claro es que hay que estar en permanente evolución, adaptándonos a los nuevos requerimientos y involucrándonos en todos los ámbitos necesarios para llevarlo a cabo. Esto implica, pues, que, como ejemplo, en el último año, hemos firmado un convenio, compromiso de ética y buen gobierno promovido por la Generalitat. Desde nuestra vicepresidencia en la UCEP hemos firmado la 10ª declaración educativa como un lema: la sociedad necesita una educación para la sostenibilidad. Junto con la Confederación de Cooperativas Valencianas hemos puesto en marcha una campaña de Alíate con los ODS. Y, por supuesto, en el ámbito interno tenemos un plan de igualdad desde hace más de 10 años. Consideramos que crear alianzas es clave y hay que colaborar con todos los estamentos e instituciones, pero en especial lo que tenemos que conseguir es la implicación de las personas consumidoras y de la ciudadanía, porque son ellas las que van a tener, las que tienen ya el poder de toma de decisiones de compra, las que se pueden implicar en modelos de negocios circulares, como aquellos de uso compartido o utilizar productos que utilicen que prolonguen la vida útil de los mismos, y sobre todo son los que van a colaborar en la separación de residuos. Como hemos dicho, tenemos que formar nuevos perfiles, sí, pero mientras tanto hay que actuar desde la base. Esto implica hacer acciones en infantil, en primaria, en secundaria y, por supuesto, en estudios superiores. En Florida pasamos a la acción y creemos que todos los centros educativos tienen que hacer lo mismo. Y como ejemplos, actuando desde la base, desde las escuelas infantiles, participamos en proyectos muy en colaboración con los agentes del entorno, como pueden ser con los ayuntamientos, con otros centros educativos, con personas educadoras, con las familias. Es muy importante cuando estamos hablando de etapas de infantil, la participación de las familias en la educación de los niños y niñas. Y al final, si diseñamos proyectos en los que los involucramos, proyectos como, por ejemplo, la remodelación de los patios educativos para que sean coeducativos, pues al final lo que estamos haciendo es educar a la ciudadanía. En primaria y en secundaria tenemos continuar con esta línea, porque con la educación maximizamos la concienciación ciudadana. Y lo hacemos a través de proyectos que fomenten la conciencia medioambiental, que inculquen la necesidad de reciclar, reutilizar y reducir, la utilización de recursos eficientes, de larga duración, fomentando la creatividad e innovación, promoviendo valores éticos y de igualdad. Tenemos en esas etapas es muy importante que uno de los ejes, como es el de la igualdad, se potencie. Hay que formar en igualdad. Ahora mismo la economía circular también carece de muchos perfiles tecnológicos. Vemos que ahí no hay chicas, porque no han tomado la decisión en edades tempranas, porque hay unos estereotipos muy marcados que solamente con la educación en igualdad se pueden romper, para que las chicas puedan entrar ya en esos ámbitos y que tomen las decisiones desde antes. Porque el poder de cambiar las cosas está en los niños y las niñas que ahora están en las aulas. Obviamente, desde la educación superior tenemos que formar en competencias, y son aquellas competencias las que ahora mismo está requiriendo
esa economía circular las que tenemos que poner más hincapié. Tenemos que crear personas que tengan iniciativa, que sean creativas, innovadoras, que tengan un alto compromiso ético, responsables, que tengan liderazgo y gestión de equipos, porque al final van a tener que emprender iniciativas emprendedoras o van a tener que participar en proyectos en los que estas competencias son clave. Es muy importante traer a las aulas a profesionales referentes que nos conecten el entorno social y empresarial. Y, por supuesto, hay que fomentar las prácticas en la empresa. Porque, además, solamente desde el compromiso de los centros educativos en implicarse en la promoción, por ejemplo, de los ODS, impulsando proyectos, reconociendo estos proyectos, estos premios, premiando incluso estos proyectos, o trayendo a las aulas a personas que les hagan reflexiones, vamos a tener la posibilidad de que vayan adquiriendo este compromiso. Y sobre todo fomentando la creación de proyectos, de empresas reales. Aquí hay algunos ejemplos, no los voy a citar porque mis compañeras de mesa me tiran de los pelos y me paso del tiempo, pero estamos hablando de que estos proyectos son proyectos reales, proyectos de creación de empresa que ya están en marcha, algunos creados con alumnado de que están en primero o en segundo, en este caso del grado en LEIN, el grado de liderazgo en emprendimiento e innovación, que es una de esas titulaciones puestas en marcha para conseguir generar un cambio en la sociedad y que obviamente yo creo que si leemos un poco los proyectos y que en muchos de ellos hay chicas implicadas, nos confirma lo que comentaba nuestra compañera en que, que las mujeres se implican muchísimo más en proyectos de emprendedurismo en temas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ejemplo de ellos, ¿vale? Podemos pasar la diapositiva. Bueno, y de hecho, continuamos reforzando que el compromiso, la colaboración con otras entidades sociales para poderlo llevar a cabo es clave. Vale, y bueno, pues por último, hago mío una frase que utilizó Juan Verde, el presidente de la ELF, que es que hay un proverbio chino que dice que si tu plan es a 1 año, siembra arroz, si tu plan es a 10 años, siembra árboles, y si tu plan es a 100 años, educa a tu comunidad. Aquí estamos para educar a la comunidad y con esta premisa es como consideramos que debemos de formar a las futuras generaciones, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ana, por vuestra implicación en la formación de los ciudadanos del presente y del futuro en economía circular. Pasamos ahora a nuestra cuarta ponente, que empieza ya con sectores específicos. Ella es representante del sector de la agroalimentación, Regina Monsalve. Regina es ingeniera técnica agrícola, máster en Economía Social y Política Comunitaria, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, pertenece a la Junta de Gobierno del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y asesora a grandes empresas en proyectos agrícolas, ganaderos y silvícolas. Mi pregunta para Regina es, siendo el sistema agrario tradicional básicamente un sistema de economía circular clásico, ¿cómo o qué se está haciendo para optimizar más esa economía circular? Adelante, Regina. Buenos días a todas. Por supuesto, además, tengo el orgullo, tengo la satisfacción de pertenecer a este comité dentro de EVAP de economía circular. Y bueno, espero que aparte de que todos aprendamos mucho hoy, este comité tenga una trayectoria muy larga, porque es un tema de una importancia clave en muchos aspectos, incluso en el cambio climático. Mi sector, el sector agrícola, es un sector tradicionalmente que se conoce como puede que sea uno de los pilares de la economía circular. Todos asociamos a una granja en el que, bueno, pues se planta, lo que sobra o el forraje o lo que eso se da de comer de los animales a su vez producen alimentos y excrementos que vuelven a abonar al terreno, luego se produce leña y se produce energía, y eso sería lo que se llama el principio básico de la economía circular.
que nada se considera un residuo y todo es la materia prima de de una nueva energía, de un nuevo alimento o de una necesidad que podamos tener. Pero desde hace años, por desgracia, un poco se ha roto lo que se conocía como esa cadena. Por ejemplo, ¿sabías que para producir un kilo de fruta, de cualquier tipo de fruta, utilizamos el equivalente a 0,25 litros de gasoil? ¿O sabías que, si pasamos la siguiente pantalla, necesitamos 70 litros de agua? Vamos a ver. Vamos a hacer este sistema de producción, si se hace únicamente de forma lineal, es decir, como se está llevando a cabo en los últimos años, pasáis a la siguiente presentación, si la única finalidad es que esta fruta aparezca en los lineales para nuestra alimentación, habéis sido conscientes en muy pocos segundos de la gran cantidad de energía, de residuos que desperdiciamos. Desde hace ya algunos años, casi 10, muchísimas empresas que tienen una visión de que el entorno en el que trabajan es además el entorno en el que nos toca vivir, que es el entorno que tenemos que cuidar, porque es nuestra materia prima fundamental. El suelo, el territorio, nuestras granjas, nuestros campos, es en sí nuestra propia materia prima, lo que plantamos en ella, lo que cultivamos en ella, los animales que criamos en ella, son un añadido que tenemos que, por supuesto, potenciar, que tenemos que rentabilizar, pero siempre sin perder el objetivo de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que cuidar el clima, que tenemos que cuidar esos factores que son determinantes en que tengamos una alimentación sostenible y saludable. Máxime cuando vamos hacia una cantidad de población enorme, cuando hay gente que está diciendo y comentando que posiblemente no tengamos alimentos suficientes para todo el planeta. Por eso es importante cambiar el sistema de producción que tienen en este momento, ahora sí, cambiar. La gran mayoría de las empresas agroalimentarias, que es un modelo totalmente horizontal, donde utilizamos insumos y los aplicamos al terreno para producir única y exclusivamente fruta, para conseguir otros aprovechamientos. Cartones, textiles, industrias químicas que se dediquen a la cosmética. Por supuesto, lo que he comentado antes, el aprovechamiento de esa biodiversidad que creamos en nuestras granjas y en nuestras explotaciones, reducir al máximo la cantidad de productos tóxicos que podamos, que tengamos que utilizar para la producción de nuestras cosechas. Que todo sea aprovechable. Antes me he dado cuenta de que en la escuela de Ana había una pequeña iniciativa que decía que había un tercio de las cosechas que parece que por su aspecto no son agradables para el consumidor. Si ese tercio de las cosechas se utiliza para frutos, para industria, se utilizan sus pieles además para tener en cuenta que la naturaleza es muy sabia. La planta en sí ya origina sus propias feromonas, sus propios compuestos para defenderse de las plagas. No hay mejor fuente para conseguir productos de bioestimulación y bioprotección que la que obtengamos de los propios residuos vegetales de los cultivos. En ello estamos trabajando muchísimo en los últimos tiempos. El producir energía. De esa forma, esos 70 litros que hemos gastado para producir el agua, esos 1,25 litros que hemos gastado de combustibles, no se han utilizado única y exclusivamente para producir ese kilo de fruta que aparece en los lineales, sino que ha servido además para producir cartonajes, para producir textiles, para producir toda una línea de cosméticos, una línea de productos para la bioprotección y, por supuesto, para mantener nuestra biodiversidad. Y, por lo tanto,
por supuesto, yo he utilizado una niña. No, sí, es la última, es la última. Este sistema, hay que hacer que cambie todo el sistema productivo del sector agrario. No hay nada como la investigación, como la educación, y esa es nuestra gran aliada para que ese sistema de economía circular que teníamos originariamente de la granja, como muy bucólico, se haya transformado en un sistema mucho más racional, pero mucho más efectivo en cuanto a los elementos que podemos obtener del campo. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a ti, Regina. Nos quedamos con tu frase de nada se considera un residuo y todo es la materia prima que da vida a algo nuevo, eso sí, con responsabilidad. Muchísimas gracias, Regina. Nuestra cuarta ponente es Nuria Baeza, pertenece al sector de la energía. Nuria es doctora en Sociología, máster en Responsabilidad Social Corporativa. Tiene y cuenta con destacada experiencia docente, investigadora y creadora de materiales didácticos universitarios sobre pobreza energética. Además, es responsable de acción social en cooperativa AEOLuz. Y mi pregunta para Nuria es, ¿cómo influye la economía circular en vuestro sector y qué principales retos os estáis encontrando? Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de la energía en el tema de la economía circular. Yo casi invertiría la pregunta, porque la energía es transversal a todos los procesos productivos. ¿Qué aporta la energía a la economía circular? Bueno, pues no puede desligarse de todo el proceso y toda la vida útil de los productos. Si algo nos ha enseñado el COVID es nuestra electrodependencia, ¿no? Hemos estado enganchados a los aparatos que requieren de energía para poder seguir trabajando, para poder seguir en contacto con los nuestros. Bueno, pues esta es una realidad. Las empresas tienen una gran responsabilidad y un papel fundamental para hacer una transición energética sostenible y responsable. Puesto que la energía atraviesa todo el proceso productivo y es parte de nuestros gastos fijos, pues ahí podemos tomar algunas decisiones importantes. La Estrategia Nacional de Economía Circular, que tiene entre sus objetivos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, y el objetivo número 7 de desarrollo sostenible, que habla de energía limpia, asequible, fiable, bueno, pues nos remiten a la importancia de la energía en la economía circular. Tenéis que saber que en España solo 10 empresas, las 10 empresas más contaminantes son las que producen el 25% de los gases de efecto invernadero. Entre ellas están empresas que generan energía. La responsabilidad del origen de esa energía importa en todos los procesos y en toda la vida de las empresas. La descarbonización es la gran medida de mitigación contra el cambio climático. Entonces, bueno, pues las energías de fuentes renovables se presentan como grandes protagonistas de... Vale, me parece bien, míralo. No puedo atenderte ahora, hablamos luego, ¿vale? Gracias. Vale, hasta luego. ¿Qué podemos hacer? Pues sobre todo aprender a usar la energía para necesitar menos, gastar menos, y ahora podemos producirla en nuestro tejado y producirla con otros. Voy a retomar algunas de las cosas que han dicho mis compañeras, porque bueno, el ecodiseño es fundamental para hacer cada proceso más eficiente energéticamente. Ahí podemos reducir un montón la demanda energética y es fundamental invertir tecnología, invertir investigación y desarrollo para hacer eficientes cada uno de los procesos. Ahora existe un marco legislativo que favorece la producción compartida de energía renovable. Cuando estabais hablando de la simbiosis industrial, además de compartir, se ha nombrado, pero además de compartir recursos o de reutilizar los residuos de otras empresas, podemos producir energía juntos y podemos compartirla. Entonces, bueno, pues se han abaratado muchísimos los sistemas de producción de renovables, fotovoltaicos, son mucho
mucho más eficientes, tienen una vida útil mucho más larga, y ahí se abre una gran ventana y una gran oportunidad para introducir la energía renovable en todo el proceso de la economía circular. Y, por supuesto, y retomo las palabras de Ana, los empleos verdes son un nuevo yacimiento de trabajo donde es necesaria la formación, una formación específica. Se van a crear muchos empleos, se van a destruir empleos, pero se van a crear otros muchos que tienen relación con la transición energética, con la energía. Y para ello hay que formar a personas con unas competencias determinadas. Y las políticas de empleo y formativas tienen que ir alineadas. Un poco lo que yo quería resaltar es que la energía no es un elemento al margen de la economía circular, tiene que estar presente en todo el ciclo de vida de los productos y tiene un amplio recorrido que podemos aprovechar como oportunidad. Pues muchísimas gracias, Nuria. Nos quedamos con casi tu último canto, digamos, a la esperanza, ¿no? En estos momentos que estamos pasando todos, con los empleos verdes son el motor del nuevo paradigma económico. Muchísimas gracias, Nuria. Nuestra última perteneciente a esta mesa sectorial es Cristina Monge, pertenece al sector de los plásticos. Cristina es licenciada en Administración de Empresas, tiene 14 años como secretaria general de ABEP, la Asociación Valenciana de Empresarios Plásticos. Representa a ABEP en foros de debate político, normativo e institucional, siendo coordinadora de proyectos europeos sectoriales y está implicada en los últimos años en la implantación y seguimiento de políticas de economía circular en el sector. Y mi pregunta para Cristina es: ¿cómo afrontáis la complejidad de las soluciones de economía circular desde vuestro sector? ¿Y qué tipo de soluciones y estrategias piensas que podrían tener más éxito? Pues muchas gracias, María José, y gracias a todos los oyentes, las colegas de la mesa, que ha sido muy interesante y muy complementario. Te voy a agradecer meternos en la presentación y así puedo hacer la guía, ¿vale? ¿Qué me pones? La presentación, ¿verdad? Vale. Bueno, naturalmente creo que me voy a ahondar en ciertos conceptos que ya las colegas han mencionado anteriormente, porque como bien entenderéis desde nuestro sector, desde el sector del plástico, pues estamos abordando ya desde hace casi un par de años pues importantes retos. Estamos dentro de esa estrategia, ese Green Deal, como uno de los sectores enfocados, y por tanto se hace especialmente necesario el papel de nuestra industria en esta reconversión hacia una economía circular. Una economía circular que, como bien habéis dicho, tiene que ser, la economía circular tiene que ser. Pero fijaros que la economía circular está compuesta de dos palabras: de circularidad, que es donde hemos hecho más énfasis, y de economía. Quiero decir, ninguna de las soluciones que se planteen nos va a permitir mantener soluciones o iniciativas si no está dentro el concepto de economía y, por lo tanto, de su sostenibilidad. María José, no sé si puedes ponerme la presentación para... No soy yo la que lo está intentando poner. Vale. Vale, ahora ya. Fenomenal, fenomenal. Gracias, chicas. Bueno, pues como os decía, hacer circular una economía es una obligación de nuestra sociedad, como bien hemos dicho y han comentado anteriormente, no es una opción, y lo es fundamentalmente por las dos facetas que ya habéis mencionado con anterioridad. Tenemos una fuente limitada de recursos y hay una incapacidad de absorber nuestros desechos. Y fijaros, de esas dos facetas, algunas compañeras se han centrado más en la limitación de los recursos, hablamos del concepto energético, etcétera, y en mi caso me voy a centrar en la segunda parte, que tiene que ver con la incapacidad de nuestro planeta de gestionar toda esa cantidad de residuos que hemos generado, ¿vale? Ahí es donde creemos... Perdonad, pero yo no veo la presentación, no sé si la verá el resto. Creo que no la estamos viendo ninguna todavía. Vale, ha habido un momento en que yo algo he visto, pero... Cristina, sí. ¿tú la tienes la presentación para poderla compartir? No, ya está, ahora ya la veo. Lo que pasa es que parece...
Ahora la estoy viendo. Si podemos mantener y seguir las diapositivas, por mí irá bien. Son las notas, ¿no? No, no son las notas. Carmita, dale Un al segundo, botón un verde segundo de que la estoy parte de teniendo arriba. problemas. Un segundo que estoy teniendo problemas. Ya voy. No, dale al botón verde. Fenomenal. Ahí os tengo. Muy bien. Fantástico, gracias. ¿Qué slide quieres? La siguiente. Bien, dicho eso, veréis, como os decía, desde nuestro sector, nuestro enfoque naturalmente está más centrado en esa segunda parte, en la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque ya ahí os he puesto unas lindas fotos de lo que todos vemos en empresa casi día sí, día no, que son la cantidad de recursos de productos fabricados en materiales plásticos que están abandonados en la naturaleza. Esa ha sido un poco la gran crítica, el gran problema que estamos teniendo de imagen pública ahora mismo como sector en cuanto a nuestra responsabilidad medioambiental. Y yo quiero poner el foco aquí porque el hecho de que seamos capaces de gestionar residuos es lo que condiciona en muchas ocasiones que ciertas soluciones las veamos como posibles, imposibles, circulares y adecuadas. Y me quiero hacer un énfasis específico en que cualquier proyecto o iniciativa, y las compañeras van a presentar y han presentado muchos de ellos en economía circular, se tiene que plantear desde una solución integral. Me alegro especialmente del comentario que ha hecho la presentación de ASME, cuando plantean que ahora se tiene que ver desde la integridad de las soluciones que se afronten, porque efectivamente los efectos colaterales indeseados o negativos que pueda tener una solución de economía circular se pueda evitar. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro sector lo que sí que observamos habitualmente es que la sustitución de un producto, un material, un elemento, normalmente no contempla los efectos colaterales que esa solución puede traer consigo. Al final, las soluciones en economía circular son integrales y deben cumplir esa circularidad que se le pretende. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, me voy a apoyar con hechos y os mando esta reflexión, os planteo esta reflexión. El tema de monouso y la salud. Quizás en los últimos meses hemos estado especialmente conscientes de las aplicaciones monouso, que por otro lado han sido quizás el tipo de productos plásticos que peor impacto y peor imagen han tenido en los medios de comunicación. Pero fijaros ahí, estamos hablando de pantallas de protección facial, de mascarillas, de guantes, de batas, de asideros. Muchos de los ejemplos, muchas de las empresas que veis aquí son empresas de nuestra comunidad que se han focalizado precisamente en este tipo de productos destinados a origen sanitario que son monouso en la inmensa mayoría de las ocasiones. ¿Dónde está el problema? ¿En el monouso? ¿En el producto? ¿En el material? Y sin embargo, en la imagen anterior ya veíais que nos estamos encontrando ya ese tipo de residuos, ese tipo de mascarillas depositados en sitios inadecuados y que al final se están convirtiendo de nuevo en una contaminación indeseada. Os planteo esa pregunta. ¿Dónde está el problema? ¿En el producto? ¿En el material? ¿O en la gestión del residuo? Otro ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en el caso Starbucks, los envases monouso a reutilizables. Es verdad, y ya lo han mencionado algunas de las compañeras, que pensar en soluciones reutilizables naturalmente que tiene un menor impacto medioambiental y desde luego es un objetivo deseable. Pero tengamos cuidado, a veces no todas esas soluciones son factibles dadas las circunstancias. Y ahí os traía el ejemplo de Starbucks, que puso hace unos meses, creo que por el mes de diciembre-enero, precisamente en marcha su proyecto un poco de vaso reutilizable. Pues tú te llevabas tu vaso, lo lavabas en tu casa, lo volvías a traer, te lo higienizaban en el punto y se volvía a rellenar, de manera que tú no tuvieras que utilizar un nuevo vaso. ¿Qué ha pasado ahora ante una crisis sanitaria? Pues que lamentablemente Starbucks ha tenido que dar la vuelta atrás en este proyecto porque no puede garantizar la salubridad del envase en su reutilización. Entonces, y volviendo a la cuestión, planteo la dificultad que entrañan en ocasiones ciertas soluciones que idílicamente sí que parecen más sostenibles, pero que la verdad deben contemplarse de una manera íntegra para asegurar que todos los parámetros necesarios para entender que ese producto cumple con las necesidades que les planteamos como consumidores son reales. Y por último,
quiero un poco lanzar en esa última diapositiva que os pido pasar las tres cuestiones que entonces me parece relevante que tengamos en nuestra cabeza a la hora de afrontar soluciones en economía circular. Primero, la coherencia de las soluciones, porque deben ser integrales y en muchas ocasiones complejas. Yo me he encontrado muchas veces en mesas de diálogo donde la gente se plantea, bueno, ¿y por qué no hacemos esto, o lo otro, o lo de más allá? ¿Por qué no se plantea así? Fijaros, en la gestión de residuos, y muchas compañeras han hecho énfasis en proyectos en este campo, es tremendamente complejo, porque intervienen una cantidad de actores innumerables en esa cadena, empezando por nosotros como consumidores, que al final tenemos la responsabilidad de tomar decisiones de compra y además somos los primeros que desencadenamos la gestión del residuo, porque somos los encargados de depositar en los contenedores adecuados esos residuos. Pero después pasa a la administración pública, que es la responsable de la gestión y de la recogida selectiva. Y después tenemos las plantas de tratamiento de residuos, donde esos residuos deben ser tratados, separados, etc. Y después tenemos a los recicladores, que ya forman parte de la industria, que son los encargados de volver a valorizar ese material que pasa de un residuo a un recurso. Y después tenemos a la industria transformadora que debe utilizar ese material y de manera segura, sana, etcétera, y posible transformar esos productos y convertirlos en nuevas aplicaciones. Si pensamos en todo eso, son tantos los actores que están ahí implicados y la necesidad de que todo eso fluya de una manera coherente y además, como indicó a continuación, a largo plazo, que suelen ser soluciones a veces frágiles, complejas, de difícil mantenimiento, no imposibles. Lo que quiero decir es que este camino, y me alegro mucho del posicionamiento que está haciendo la Comisión Europea en apostar por las empresas, pero no solo, la educación, como decía Ana, es igualmente fundamental. Estamos todos implicados en esa circularidad y sin cada uno de esos eslabones resulta inmensamente complejo que esas soluciones sean mantenibles en el tiempo. Y finalmente, como sector, me toca haceros una pregunta. Sin concienciación, la circularidad solo se consigue con prohibiciones. Y nosotros somos el claro ejemplo. A partir de se prohíben las pajitas, la vajilla, monouso, etcétera, etcétera. ¿Realmente es esa la economía circular que queremos, la de las prohibiciones o la de la formación y la concienciación? Y ahí lo dejo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Nos quedamos con tres conceptos que además creo que es un resumen muy bueno de la jornada de hoy, sobre todo de nuestra mesa. Los conceptos son repensar, solución integral, buscar una solución integral entre todos y a largo plazo. Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo, 3 minutos de lo que nos correspondía. Os voy a plantear las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat. Vicente pregunta, si los ciudadanos tiramos nuestra basura a unos contenedores, ¿por qué llega al mar y a otros espacios naturales? No sé quién de todas quiere contestar. Entiendo que será más para Cristina, pero... Me ofrezco. A ver, lo que tiramos en los contenedores, lamentablemente no todo se gestiona como un residuo y no todo se valoriza. Eso es verdad. Hay una parte importante que termina en vertedero. Esa es la realidad y ese es un reto también que hay que abordar. Pero lo que termina en el mar no es lo que hemos tirado en los contenedores. Esto, quiero decir, yo no soy vidente, pero estoy convencida que hay una parte importante de nuestros residuos que no gestionamos adecuadamente. Son esos los que terminan en un entorno inadecuado. Esa es donde la concienciación debe formar y debe ayudarnos a entender nuestra responsabilidad. Perfecto. Pues si no, ninguna de las ponentes quiere puntualizar nada más, yo creo que lo has explicado muy bien y atendiendo al corto espacio que nos queda, lo primero es daros las gracias por vuestra participación y doy paso a mi compañera Mercedes Herranz, que es la coordinadora del Comité de Economía Circular, para este bloque de